Buenos días, bienvenidos una vez más a otra sesión de nuestro taller de narradores. La sesión de hoy se llama Enrique Bernardo Núñez y el discurso de la historia. Enrique Bernardo Núñez, como algunos sabrán, fue uno de nuestros narradores más importantes de este periodo de vanguardia. Escribió varias obras, las más conocidas son Cubagua y La Galera de Tiberio. Yo escogí Cubagua, una novela publicada en el 31, pero escrita, fechada por él mismo al final del manuscrito y de la edición, aparece en las ediciones que se han hecho, dice La Habana 1929, Panamá 1930. Digamos que desde el punto de vista de la época se inscribe en estas décadas de las vanguardias. Pero bueno, nos va a servir para ver varias cosas sobre la vanguardia y la vanguardia venezolana en particular. Antes de comenzar a hablar de lleno de la novela y el novelista, yo quería compartir con ustedes dos imágenes. Una es un boceto, vamos a llamarlo así, es un mapa, pero moderno, digo moderno, por lo menos debe ser del siglo XVIII, XIX, sino del siglo XX, no es un mapa antiguo propio de la época en la que se fundó Nueva Cádiz. Es un boceto y en ese sentido es una proyección, una imaginación de lo que fue Nueva Cádiz cuando se fundó, ¿verdad? Es una imagen proyectada o la proyección de una imagen creada, elaborada a partir de la imaginación que tenemos o que tuvo la época en que se hizo este mapa o la imaginación que tuvo el cartógrafo que dibujó esta ciudad de Nueva Cádiz basándose en lo que había leído en los documentos escritos, ¿verdad? Una ciudad ya desaparecida, bueno, imaginemos cómo fue esa fundación de la ciudad, cómo era el plano de la ciudad. Ese es el mapa que estamos viendo, no es un mapa que reproduzca la experiencia de la época, que es el siglo, comienzos del siglo XVI, sobre la ciudad de Nueva Cádiz. Y la otra imagen, la segunda diapositiva, es una fotografía del presente, que son unas ruinas, lo que queda, casi nada, de la ciudad, de esta antigua ciudad de Nueva Cádiz, allí en la isla de Cubaguas. Y esas ruinas, que son casi nada, disparan, sin embargo, vamos a decir así, la creación, la producción de memoria, de una memoria, de un intento de recordar lo que olvidamos o lo que ya no está o lo que solo permanece como ruina, ¿verdad? Produce, crea memoria y esta a su vez hace o crea a la imagen que tenemos de Cubagua. Digamos que tenemos ruina por un lado, la última imagen, y en la primera memoria, un mapa, un boceto de mapa. Y yo creo que fue con esos dos pulsos, imagen y memoria, que compuso, escribió Enrique Bernardo Núñez la historia de Cubagua, su novela sobre Cubagua, pero yo creo que él escribió así y compuso toda su obra narrativa. Me pareció importante traer acá esta novela porque ella nos permitirá abordar una vanguardia doblemente periférica, con respecto a la vanguardia europea por un lado, pero periférica por otro en relación con la vanguardia en América Latina. La novela nos permitirá reconocer otra modernidad cultural, esta vez la del Caribe, no solo porque sea el Caribe una de las referencias básicas de la obra, sino también porque su propia textualidad nos brindará una imagen, pienso que elocuente, de los rasgos contradictorios de la modernidad periférica, la de América Latina en general y la de Venezuela y el Caribe en particular. Creo que puede resultar importante revisar estas producciones, vamos a llamarlas marginales o periféricas de nuestra cultura porque, como ya observaba el poeta ruso disidente Joseph Brodsky acerca del gran poeta caribeño Derek Walcott, y lo cito a Brodsky, al contrario de la creencia popular, la periferia no es donde el mundo termina, sino precisamente donde éste se desentraña.
El asunto general de la novela es el siguiente. Leiceaga, el personaje principal de la obra, es enviado desde Caracas, a inicios del siglo XX, a la isla de Cubagua, prácticamente desértica, como en la segunda diapositiva o la fotografía que ustedes vieron. Abandonada desde 1539, cuando se agota la explotación perlífera en los albores de la conquista y colonización del territorio venezolano, y luego arrasada por un maremoto en 1541. Él va allí a fin de realizar un plano de la isla en vista de un futuro pero inmediato proyecto de explotación petrolera iniciada en Venezuela en los años 20 del pasado siglo. Al llegar a la isla, el personaje y su proyecto se verán, vamos a decir así, perturbados, no solo por la desolación humana y geográfica de la isla, sino también y sobre todo por la resurgencia de una geografía, un tiempo y unos personajes fantasmagóricos que emergen del pasado, también podríamos decir que emergen del inframundo, de la antigua Nueva Cádiz, el viejo histórico nombre de este primer asentamiento español en lo que sería luego Venezuela, y que se van a superponer, conviviendo y confundiéndose constantemente con el presente. Al final, la explotación petrolera no tiene allí lugar. Es abandonada esta explotación petrolera también antes de comenzar. Y podemos decir que el personaje se extasía, se hunde, demora extático como en una redención en esa especie de llanura verde que es el mar en la novela, mientras la codicia se sucede, se releva, se desplaza hacia el oro, hacia el Orinoco, tal como había acontecido 4 siglos antes en esa época prefundacional de Venezuela. La visión de la isla de Cubagua le sirve a este narrador, a Enrique Bernardo Núñez, para crear una de las metáforas más escépticas de la venezolanidad, pues en su historia, en sus tiempos trastocados, tiene la revelación de una cultura dominada más allá de toda historia, más allá de toda situación temporal, por la codicia, la nostalgia, la tristeza y la soledad. Y sobre todo, la revelación de una cultura dominada por la imposibilidad de poder contar, recordar, narrar, escribir su propia representación histórica. He querido comenzar con una cita de Cubagua, que para mí encierra toda la estética de su autor, al mismo tiempo que las paradojas y tensiones de la formación de la vanguardia en América Latina, particularmente en Venezuela. Y voy a citar este fragmento de la novela. Los hombres se remontaban en máquinas y se comunicaban a grandes distancias por medio de las señales de sus torres. Vestigios de estos relatos se convirtieron después en fábulas, pues el mundo se hace y deshace de nuevo. Las ciudades se levantan sobre las selvas y éstas cubren después las ciudades. Se elevan unas sobre otras constantemente o el mar forma costas nuevas. Aparecen unas ruinas o unas rocas donde se han tallado algunos signos y nadie supone cuándo fueron escritos. Son historias, historias. Hay cedros y ceibas, cardones, malezas y lianas que encubren el pasado. Y hay el cielo azul, deseos, lágrimas, lágrimas. La cita nos permite formular las siguientes interrogantes. ¿Parece realmente Cubagua una novela de vanguardia, tal como hemos visto que son las vanguardias? Las hemos visto en imágenes, vimos las características, si se puede decir así, generales del movimiento vanguardista en general. ¿Cuáles rasgos de la narrativa de vanguardia podemos hallar en este relato de Enrique Bernardo Núñez? ¿Acaso su mirada historicista? Cuando digo historicista no quiero decir histórica. Para mí historicismo es una manera de organizar la historia
o el relato de los acontecimientos. Hay miradas históricas. Yo creo que todo texto escrito, toda novela, todo poema es histórico, aunque no tenga un referente histórico preciso o se refiere a un histórico, un acontecimiento ocurrido objetiva y realmente en el pasado, es siempre histórica porque se inscribe en el tiempo, pero no necesariamente historicista, ¿verdad? ¿Acaso su mirada historicista, lo cual es uno de los puntos centrales de toda la obra de este narrador, no impide insertarlo dentro del conjunto de los relatos vanguardistas de la época? Antes de intentar responder estas cuestiones, quiero señalar que, asimismo, la cita que acabo de leer nos permite apreciar de entrada no solamente el tono, la sintaxis poética de este narrador, sino también los grandes temas o el gran tema no solo de esta novela, sino acaso de toda su obra en prosa, tanto narrativa como las crónicas o ensayos históricos. Se trata del tiempo, de la historia, o lo que a los ojos de Enrique Bernardo Núñez sería la versión geográfica, topográfica y territorial del tiempo. Lo primero que se desprende del relato de Enrique Bernardo Núñez es que la escritura tiene un fundamento histórico, o mejor, que en ella se fundamenta la historia. Como sabemos, los saberes modernos, afincados en el espíritu historicista, han tendido a reafirmar y naturalizar la idea de la historia como una suprarrealidad compuesta de un orden o sistema de eventos verdaderamente acontecidos que deben ser interpretados o representados lo más objetivamente posible, es decir, como una entelequia que ordena, valida o legitima el discurso que intente interpretar o dar sentido a los eventos o a la realidad ya constituida y cerrada de los hechos ocurridos. Para Enrique Bernardo Núñez es al revés. Es el discurso, la escritura la que funda la historia. Y para ello, uno de los discursos retomados dentro de la novela es la crónica histórica. Como bien puede verse en las crónicas citadas como fuentes en el primer capítulo, todo discurso, relato o escritura se compone o configura simultáneamente a partir de la falsedad y la verdad, del olvido y la memoria. Así, después de citar las descripciones de la llegada del tirano Aguirre a la isla de Margarita, que lee en una crónica antigua de Indias, digamos, el narrador nos dice, pero en Margarita el tirano Aguirre está olvidado. Y cuando el narrador nos dice estas palabras, se abre justamente otra dimensión o género del discurso, el de la ficción, el de la poesía. Es, además, esta apertura ficcional o poética de la que se sirve nuestro narrador para comentar, enmendar o corregir el discurso original de la Crónica de Indias, el texto citado a modo de documento oficial o legitimador por la tradición literaria e historiográfica. Es por ello que resulta tan importante en esta novela el personaje Tiberio Mendoza, el académico. No pasemos por alto el hecho de que escribe un artículo, una crónica semejante a la que escribiera el propio Enrique Bernardo Núñez para la prensa venezolana de la época, llamado Los fantasmas de Cubagua. Mendoza, alter ego del narrador, lee, corrige, enmienda, reescribe desde su escritura el discurso de la historia. Así será la ficción, la poesía, esa otra zona del discurso, de la escritura, ese otro género, el que se concentrará en la recuperación del olvido, del mito y la memoria mediante el comentario, la glosa, la enmienda y la experiencia transhistórica y confrontación con el lugar, con la geografía. Para Enrique Bernardo Núñez, el discurso de la historia, inevitable en todo discurso, más aún en un relato escrito, no difiere mucho del de la ficción. En este sentido,
Para Enrique Bernardo Núñez, la crónica y la ficción, las crónicas y novelas que escribió, desempeñan casi el mismo rol dentro de los diferentes discursos modernos, particularmente los relativos al tiempo. Ambas, la crónica y la novela, a sus ojos, relatan las ficciones antiguas, originarias, ni pasadas ni presentes, sino justamente míticas, petrificadas del tiempo, de la historia. Ponen en escena lo olvidado, las ruinas de toda experiencia temporal, tanto individual como colectiva. Y lo estoy citando a él, los pasos sin huellas, el misterio de los orígenes, la remota y deliciosa verdad, tal como observara el propio narrador en los toscos y deformes rasgos del remero Antonio Cedeño. Ambas, la ficción y la crónica, en su mezcla de veracidad y poesía, verdad e invención, recuperan una dimensión mítica del tiempo histórico, revelando así una historia inconsciente, eterna como los complejos, petrificada y aciaga como las pulsiones y obsesiones de los individuos que recorre la historia oficial y colectiva de los pueblos, en este caso venezolana, pero en muchos aspectos extensible a toda nuestra historia. Los complejos o pulsiones de esta historia inconsciente serían, en este caso, la desidia, el desgano, la codicia, la corrupción, la aventura. Pero esta dimensión mítica del relato no solamente despierta el trasfondo histórico inconsciente, sino que además impulsa cierta atmósfera espectacular del relato, conectándolo con cierto tono rapsódico, fabuloso, propio de los relatos cosmogónicos, mitológicos y épicos. No es gratuito que la prosa de Enrique Bernardo Núñez esté llena de aliteraciones, de reiteraciones que desempeñan en la frase una función casi mnemotécnica que ayuda a la memoria a constituirse y en esa constitución reconocer sus olvidos, esto es, sus mitos, sus pulsiones y obsesiones regresivas, no solo del discurso y el individuo, sino también, como ya sugerí, de toda una nación. Es ese tono fabuloso, rapsódico y mágico, por otra parte, lo que le da al discurso un carácter de encantamiento que le refuerza su conciencia de espectacularidad, por llamarla de algún modo. Y es esta concepción de la palabra como espectáculo que el texto moderno, al lado de las crónicas y documentos históricos constantemente citados y leídos en la novela, se entronca con el cuento popular, con la fábula y la tradición oral. ¿Acaso la fábula, la rapsodia, desde la antigüedad hasta la época de las vanguardias, no han tenido la intención de relatar las historias olvidadas, sepultadas por la civilización y los modos de vida más urbanizados y modernos? En gran medida, ellas empujan el relato a contar el mundo y las ciudades desde un ciclo que va de la fundación a la destrucción de las mismas. En este sentido, los relatos fabulosos, mitológicos, épicos, nos cuentan no solamente una historia digna de recordar, sino sobre todo cómo los hombres, las sociedades, en este caso la venezolana, petrolera y modernólatra, ha olvidado la historia. Por ello, no es mero azar que nuestro narrador escogiera Cubagua, territorio privilegiado para colocarse en esa especie de no tiempo, en esa zona transhistórica que precede a toda fundación y que desde ya anuncia toda su ruina o destrucción. Cubagua, metáfora de lo aislado, pero también de lo arrasado y no fundado. Así, Fray Dioniso cuenta a Leiciaga acerca de la fundación fracasada de la ciudad y su destrucción. Y lo cito: la ciudad quedó abandonada y el mar sepultó sus escombros. Quisieron hacer una ciudad de piedra y apenas levantaron unas ruinas
cardones, tales como vimos en la imagen que yo les presenté, ¿verdad? Para Enrique Bernardo Núñez, uno de nuestros novelistas más apegados a la historia del país, el discurso de la historia encarna una línea cronológica de los eventos. En cambio, el discurso del mito es en ese sentido subversivo, pues en su estancamiento retrógrado hace que se crucen el presente y el pasado, confundiéndose e indagándose. De este modo, la antigua explotación perlífera no es sino la raíz histórica y mítica de la proyectada reciente, moderna y democráticamente en el porvenir, la explotación petrolera iniciada en los 20, justo un poco antes de la publicación de esta novela. Así, la explotación petrolera, a los ojos de nuestro narrador, es la reencarnación de esa vieja y estéril producción de la colonización, reactualizándose y reciclándose sin cesar, sujetándonos, como suelen hacer los mitos, a un modo de producir y comprender viejo e inmóvil, pero por eso mismo originario y resurgente, esto es, mítico. De esta manera, en la novela, el discurso del mito es el tiempo que excede, cubre y envuelve al histórico, perturbándolo y haciéndolo borroso al mostrar su carácter cíclico y repetitivo en desmedro del perfil originario e irrepetible de los eventos según el discurso de la historia. Gracias al mito o a causa de su discurso constantemente recuperado por los vanguardistas, en especial nuestro narrador, el pasado se vuelve resurgente, guarda relaciones prácticamente indestructibles con lo que ha sido y es, como afirma Fray Dionisio, cuando habla confusamente del pasado, de las cosas exteriores y de sus relaciones con lo que ha sido y es hace 300, hace miles de años. Leamos un pasaje de la novela donde muy bien lo revela el propio narrador. Factorías, torres, grúas enormes, taladros y depósitos grises. Standard Oil Company, 503. Las mismas estrellas se le antojan monedas de oro, monedas que fueron de algún pirata ahorcado. Los hombres que se mueven como dormidos desaparecerían. De pronto se sintió turbado creyendo oír en el espacio un rumor humano. Por el mar se aproximó un coro de voces, ecos de las noches primitivas a las cuales suceden pausas inmaculadas y una ráfaga de oro, un destello lejano, ideas que nacen del mar entre los arrecifes. Cuando ha llegado el tiempo escapan de sus lechos y emigran, girando siempre para orientarse en grandes nubes. Conseguido el rumbo, nada puede desviarlas, ni el viento ni las montañas, y vuelan directamente a refugiarse en las viviendas humanas, causando a veces terribles estragos. Como son esas ideas semejante al polvo, nunca se las podrá eliminar. Se las vería a través de un rayo de luz, sujetas a quedar aplastadas en algún grueso volumen, confundidas con los vulgares insectos que vuelan en torno a la lámpara. En verdad, en este paisaje hay más. El narrador nos sugiere que el mito tiene un origen y, digamos así, una vida natural y orgánica. Antes de devenir discurso o sentido, según la creencia del narrador, nace en el lugar, tiene una naturaleza telúrica, una necesidad atada y originada por y en el paisaje. Siempre se desprende como un fruto del mar, del viento, de la piedra, de algo no humano, de alguna fuerza orgánica. Luego se transforma, se metamorfosea en cultura, en humanidad, en voz, signo, sentido, discurso, en algo tan impersonal como el paisaje natural y humano al mismo tiempo. En realidad, Enrique Bernardo Núñez nos está proponiendo un recurso de interpretación del tiempo
que resultó válido en muchos de los escritores de vanguardia. Pienso en Miguel Ángel Asturias, cierto César Vallejo, el mismo brasileño Mário de Andrade, pienso incluso en Neruda en Canto General. Se trata del empleo del discurso del mito como el instrumento que naturaliza al tiempo, desarraigándolo así de la abstracción del historicismo de origen iluminista y luego positivista o sociológico, pero al mismo tiempo prendiéndolo a la tierra, a la geografía o cartografía, a fin de solidarizarlo con búsquedas identitarias y nacionales. En el fondo, en este uso moderno del tiempo se refundaba un complejo y un atavismo más presente aún en la vanguardia, la naturalización del discurso de la historia a fin de hacerla hablar a ella misma más allá de la interpretación o del discurso historiográfico. Dicho en otros términos, estamos ante una representación de la historia que se erige como natural, esto es, como si la historia o el evento mismo estuviera hablando. Por otra parte, fue, en definitiva, el recurso del discurso para hacer más eficaz la interpretación y el sentido historicista del tiempo, al cual le faltaba ese eslabón, digamos así, naturalista, donado, construido, eficaz, programática y orgánicamente, creo, por la mayoría de los escritores, poetas y narradores de la modernidad y de las primeras vanguardias del siglo XX. Desde luego, el mito tiene el sentido cíclico y fatal que siempre ha tenido. De este modo, sirve para que nuestro narrador nos diga que hay, en la fatal historia del venezolano, una esencia inalterable de las cosas, los hombres y las situaciones. Así, Fray Dioniso, él mismo parecido a un fósil viviente, pasándose un pañuelo por la calvicie como si fuese una cabeza desenterrada, cuenta con una voz que suena como un eco la cíclica historia de Cubagua, después del auge de la explotación de las perlas, del tráfico de esclavos y la bonanza, y lo cito, la ciudad quedó abandonada y el mar sepultó los escombros. Y viene la frase que ya cité. Quisieron hacer una ciudad de piedra y apenas levantaron unas ruinas. Es esta concepción esencialista y mítica de la temporalidad lo que le permite al narrador establecer, a través de los personajes, un paralelo entre aquel auge renacentista de Nueva Cádiz y el progreso industrial moderno petrolero. Asimismo, los viejos aparatos para extraer las perlas serán prolongados por los modernos taladros para extraer petróleo. Junto a la imagen de los viejos mercados evocados por el relato de Fray Dioniso, Leiciaga coloca la de los modernos cines y bares, y el vapor de los modernos buques petroleros trayendo nuevos esclavos, criollos y europeos, evoca las velas de las viejas naos. De la misma forma que estos nuevos artefactos, mercancías y tecnologías son el trocamiento de la misma conquista y codicia, los diferentes nombres extratemporales de los personajes no son sino los distintos nombres de llamar a una sola conducta, la codicia, la aventura, la nostalgia y la soledad, vista en diferentes situaciones y tiempos desiguales. Pero esta visión circular del tiempo, para nada extraña en la estética de vanguardia, opera como subversión dentro del discurso de la historia. El mito, dentro del esquema simbólico, poético y político de este escritor, como en tantos otros vanguardistas, se opone a la civilización, la cual, a los ojos de estos escritores, representa la penetración capitalista internacional. Evoca también el progreso industrial moderno, la maquinaria de la codicia por el oro y las perlas
en contra del misterio de lo que nuestro narrador llama el secreto de la tierra. Traspuesto en esto a la temporalidad, la historia sería negativamente una reducción del pensamiento, la percepción y el sentido, pues sería el reino de la realidad en desmedro de lo mítico, mágico y onírico. Recordemos tan solo la incapacidad de Leiciaga para ver las cosas inexplicables que pasan a su alrededor. Con ello sugería Enrique Bernardo Núñez la incapacidad del hombre civilizado e ilustrado para percibir otras dimensiones del vivir, así como la condición desarraigada, extranjera, de este sujeto y su saber para penetrar esta naturaleza. Esto es, en definitiva, para intervenirla, para dominarla. En otro nivel, el del discurso, la historia sería, a los ojos de Enrique Bernardo Núñez, el reino de lo prosaico, mientras lo mítico lo es de lo poético. De allí el tono rapsódico, poético, tan constante en este texto. Por ello también ese tono reiterativo que busca, aunque tímidamente, bricolar, mezclar distintos géneros discursivos como la novela, la historia, las crónicas, los relatos cosmogónicos y la propia poesía. No era, desde luego, la novela realista o criollista, dominantes entonces en la literatura venezolana, lo que le permitiría a Enrique Bernardo Núñez, fundamentalmente un narrador, realizar ese collage discursivo. Se lo va a permitir es la vanguardia. Desde el punto de vista de las representaciones de lo identitario y nacional, el discurso de la historia reproduce el conocimiento de la temporalidad llevada a cabo desde la perspectiva europea. El mito, al contrario, permite el encuentro con América. Si el discurso de la historia introduce la crítica desde el punto de vista de que implanta para siempre el equívoco y la sospecha, el discurso del mito, en cambio, penetra siempre desde la mirada de Enrique Bernardo Núñez el reino de lo maravilloso, como él mismo lo llama acá en la propia novela, adelantándose mucho a Alejo Carpentier y a Arturo Uslar Pietri, ¿no? Que son los primeros que usaron el término y a los cuales se los hemos adjudicado como patrimonio. En realidad el que primero usa el término, y es así, se refiere textualmente al reino de lo maravilloso, fue Enrique Bernardo Núñez en esta novela. Nuestro narrador añade que solo las almas superiores, esto es, arraigadas o naturalizadas, podríamos decir también consustanciadas, con ese secreto de la tierra, en la novela, los indígenas, Voki, otro personaje, a la larga, Leiciaga, el protagonista, Fray Dioniso, entre otros, penetran desde las experiencias de la aventura lo heroico y lo sagrado, ese reino de lo maravilloso, como lo llamó Enrique Bernardo Núñez. Yo quisiera cerrar volviendo a las preguntas que me hice al principio de esta lectura. Volviendo a las preguntas iniciales, quisiera, si no responderlas, cerrar un poco, ayudado por algunas reflexiones que ellas levantan estas preguntas. Yo no sé si las puedo responder, pero reflexionar sobre ellas, que ya lo hemos hecho un poco. La interrogante central era la siguiente. ¿Acaso la mirada historicista, repito, no histórica, historicista, lo cual es uno de los puntos centrales de toda la obra de este narrador, no impide que sea insertada dentro del conjunto de los relatos vanguardistas de la época? Bueno, yo digo sí y no, hipotéticamente. Sí impide porque, en general, la vanguardia, al menos en sus versiones más canónicas y conocidas, como el vanguardismo rioplatense o el modernismo o la vanguardia brasileña, apostó por la negación de todo historicismo, insisto, no la historia, de todo historicismo. Intentó negar el dominio del
de la temporalidad, del orden temporal de todo relato organizado consecuente y lógicamente. Apostó negar el dominio del tiempo lineal, evolutivo e irrepetible, entendido como la máquina ordenadora de la productividad de la era moderna, así como de toda narración y casi todo discurso realista. Pero, por paradójico que parezca, no lo impide, porque la novela y la obra de Enrico Bernardo Núñez, como ya hemos podido adivinar y leer, es histórica, pero tal vez no tan historicista como acabo de afirmar. Aunque parezca, el historicismo, regir ideológicamente muchos de sus discursos sobre nuestra historia. No lo impide, porque las imágenes del tiempo, de la historia y del paisaje en esta obra tienen un fondo y unas formas lejos de todo realismo y toda concepción lineal y cronológica del tiempo. Recuerden que ustedes son narradores o aspiramos a serlo. Y a través de la obra de Enrique Bernardo Núñez, no solo esta toda, podemos pescar técnicas, modos de sentir y experimentar el tiempo que nos pueden ser útiles para narrar, porque toda narración se inscribe en el tiempo. No lo impide porque su concepción de la imagen como un vínculo con fuentes inconscientes, con pulsiones incluso impersonales, transindividuales y transhistóricas, está más cerca de las concepciones modernas y vanguardistas de la imagen y el imaginario. No lo impide, finalmente, porque sus héroes son, como decía Mário de Andrade, que yo les cité en sesiones anteriores, el escritor vanguardista brasileño, sus héroes son inconsecuentes. Esto es, están al margen de toda historia eficientemente contada. Están configurados por su propia inconsecuencia con respecto a la productividad, la rentabilidad, lo épico y la positividad del vivir. A su modo, están vaciados o agotados de realidad, como los héroes inconsecuentes de los relatos de Macedonio Fernández, el argentino, Pablo Palacios, el narrador ecuatoriano, vanguardistas todos, o del propio Mário de Andrade, que usó esa palabra héroes inconsecuentes. Son un poco, vamos a decir así, si se me permite el disparate, son un poco todos como Mrs. Dalloway, como la señora Dalloway de nuestra amiga Virginia Woolf. Son héroes que flotan en los vaivenes del tiempo o en una temporalidad que se despliega caóticamente, yuxtaponiendo y mezclando tiempos distintos, el presente y el pasado, el histórico y el psicológico, elaborando así una concepción de la memoria como la fuerza que domina, erosiona, vulnera y transforma la experiencia histórica y que finalmente ensancha la temporalidad, fundando así una nueva experiencia del tiempo y la geografía o el espacio. Pero la obra de Enrique Bernardo Núñez nos ayuda también a formular un cuestionamiento acerca de las vanguardias, el cual va a permitirme cerrar esta disertación con una especie de pregunta o reflexión abierta. ¿Acaso las vanguardias del siglo XX, cuando recuperaron el mito en aras de la memoria o de aquellas múltiples voces de la historia, como sugería el brasileño Mário de Andrade, y en desmedro del historicismo o de la creencia de una sola voz de la historia, ¿acaso estas vanguardias, en ese sentido, no crearon una ilusión paralela a las nuevas ilusiones creadas por las revoluciones tecnológicas e ideológicas de la época al naturalizar o pretender naturalizar la experiencia del tiempo o de la temporalidad? Es decir, si mediante la recuperación de esa zona infrarroja o inconsciente del tiempo o la historia, que es el mito y la memoria, se terrenizaba o arraigaba a la abstracción temporal fabricada por la historia o el historicismo, ahora,
al naturalizarla, no se estaba creando esa ilusión de la que nos ha hablado Heidenreich, la historia como una naturaleza en sí, que tautológicamente, si se está naturalizando, se estaría narrando a sí misma mientras estaría sucediendo, ¿verdad? Bueno, esto es para servirnos, este abrebocas sobre Enrique Bernardo Núñez para ver cuán útil nos puede ser esas técnicas narrativas de él si pretendemos narrar hechos históricos o simplemente narrar la experiencia tan plural y diversa del tiempo, del presente, del pasado. Bueno, así termina esta sesión y los invito a la próxima sesión que será sobre José Antonio Ramos Sucres ya para cerrar nuestro ciclo. Muchas gracias.